Digo, bueno, Emi, llegamos al momento TP. ¿Algo más para decir o lo compartimos y después charlamos un poco? No, simplemente eso que surgió a partir de una pregunta de cada vez que hay una campe y un corte, es, bueno, ¿qué están reclamando? Y automáticamente se refleja en los medios, en algunos medios más que en otros, es qué es el costo para el Estado, quiénes reciben los planes, cómo los reciben y si es que hay un uso político. Dale. A pocos meses del estallido económico y social de diciembre del 2001, el entonces presidente Eduardo Duhalde crea el plan Jefas y Jefes de Hogar. El 22% de los argentinos no tenía trabajo. Lilian Rojas era una de las nuevas desempleadas. La fábrica cerró, quebró y me quedé sin laburo. En ese momento tuve que salir a organizarme con el Polo Obrero para que mis hijos comieran y pudiéramos sobrevivir como lo estamos haciendo hasta ahora. En el año 2001, el 46% de la población era pobre. Hoy, 20 años después, el 37% es pobre. Yo perdí mi trabajo cuando tenía 39 años, casi 40. Vos fijate que hoy tengo 60 años. Nunca más pude conseguir un trabajo. Acampe piquetero en la clave Avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social. Acá no hay un problema del hambre, de economía, no. Acá lo que no quieren es laburar. Rafael Rothman es director del programa de protección social de CIPEC. Es habitual que aparezcan notas en los diarios o comentarios en las redes sociales sobre la posibilidad de que una persona o una familia acumule muchos programas. Esto puede ocurrir en algún caso. La mayoría de los programas tienen incompatibilidades para que no haya duplicaciones, pero hay problemas. En algunos casos no existen estas incompatibilidades o no son controladas como corresponden. No es un problema serio en la Argentina. Seguramente es posible encontrar algún caso de alguien que básicamente está estafando al Estado, y eso ocurre en todo el mundo y hay que buscarlo y combatirlo y controlarlo, pero no hay ninguna evidencia de que sea un problema serio, habitual y frecuente. Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, coincide. Hay una idea, a veces en los sectores, en algunos sectores sociales, de que viven con los programas, y son muy pocos los que pueden vivir con los programas sociales, ¿no? Por supuesto que realizan una actividad, una changa. Entonces, más que nada son sistemas compensatorios de una realidad que lamentablemente tenemos desde hace varias décadas en Argentina. La otra observación que se hace es a la duplicación de ayudas. Es muy razonable que haya duplicación y está pensado así. No hay ninguna razón por la que una familia no pueda recibir una jubilación porque hay un adulto mayor en la familia y una UH porque hay un niño menor. Un cálculo. Una familia de 2 adultos y 2 chicos. Por el potenciar trabajo, perciben 19.500 pesos. Por la AUH, la asignación universal por hijo, 10.200 pesos. La tarjeta alimentar les dará 13.500 pesos más. Son 43.200 pesos. Según la última medición de INDEC, una familia como esta precisó en mayo 40.000 pesos para no ser indigente. Algunas familias sobreviven con 35.000, 40.000 pesos mensuales, los que hacen changa. Y los que no tenemos changa, la gente un poquito mayor, que a veces costureamos o vamos a limpiar las casas de algunas personas, podemos ganar hasta unos pesos más para poder solventar a nuestros hijos. El salario mínimo de un trabajador registrado, en blanco, hoy está en 39.000 pesos. Una trabajadora de casas particulares percibe por hora 300 pesos. El horario es de lunes a sábado de 8 a 8. De 8 a 8 de lunes a sábado. De lunes a sábado. Descansa los domingos nomás. ¿Y más o menos cuánto es el sueldo? El inicial de 30 por arriba. Somos trabajadores, nos consideramos trabajadores, pero con trabajo digno, con sueldo que sea como la gente, no un salario de explotación como la que dan a veces las fábricas, que tenés que matarte 12 horas para ganar un sueldo miserable. Lamentablemente el mercado de trabajo no es eficiente distribuidor de recursos en la población como era en décadas anteriores, o por lo menos hasta la década del 70 y el 80, y se necesita de estos programas. Actualmente hay 8% de argentinos indigentes. Son los más pobres entre los pobres.
son a los que no les alcanza para la canasta alimentaria. Sin asistencia del Estado, Del 8% se elevaría al 18% y la pobreza como mínimo un 5%. los planes Para salir de la indigencia medianamente sirven, pero para salir de la pobreza no alcanza. En general, la mayor parte de los programas que implican transferencias de ingresos son programas nacionales, manejados desde el gobierno nacional, que hacen transferencias directas a los beneficiarios. ¿Hay planes que no vayan directamente a los beneficiarios? Algunos pasan a través de las organizaciones de base, ¿no? Comúnmente se los conoce. En teoría, están contraprestando en la organización de base. Eso viene de unos programas desde el año 2004, 2005 que llamaban los PEC, programas de empleo comunitario, ¿no? Que no se entregaban a través de proyectos específicos que presentaban los municipios, sino que se otorgaban a las organizaciones de base, y las organizaciones de base se lo entregaban a los desocupados o personas que necesitaban los programas que ellas conocían. ¿Qué tipo de contraprestación? Ayudando a preparar la comida en un comedor comunitario o en una sala de un barrio carenciado que cuidan chicos gratuitamente, por supuesto, que es de una organización de base. Ese es el caso del Potenciar Trabajo, una asistencia que da el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué se está pidiendo en el día de hoy o en esta marcha de los 3 días? Sí. Que se reabra el Potenciar Trabajo. Un gobierno nacional que a través del Ministerio de Desarrollo dice no, basta de potenciar trabajo, hay que pasar al trabajo genuino. Desde hace 20 años atrás venimos diciendo que no queremos planes, que no queremos más comedores. Pero ¿cómo no vamos a tener más planes y más comedores si el trabajo no existe? Porque cuando vos le das trabajo, dejan de votarte. ¿Este qué quiere? ¿Por 20 lucas que vaya a trabajar? ¿Entendés? Entonces, esto es una gran pelotudez. ¿Hay alguna ayuda social en vigencia que ponga como condición que el beneficiario no esté empleado? En realidad lo que controlan mucho los programas, no todos, algunos, es que no esté como trabajador registrado. Sí, por supuesto que puede estar ocupado y está no registrado, entonces el Estado no tiene posibilidades de darse cuenta de eso, ¿no? En 9 de las 24 provincias de la Argentina hay más inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular que en el Sistema Integrado Previsional Argentino. Solo el 22% de los inscriptos percibe la AUH y el 22,5% el programa Potenciar Trabajo. Tienen que mejorar el mercado de trabajo, tiene que mejorar la estructura productiva para que mejore el mercado de trabajo, hay que aumentar la producción del país, el Producto Bruto, y para lograr eso en forma muy marcada se tienen que hacer acuerdos muy grandes, no solo acuerdos políticos, sino con los principales actores de la producción y del trabajo, para tener políticas de Estado que sean sustentables, conciliadas entre todos los actores de la producción para que puedan perdurar en el tiempo. Según datos del INDEC, en el cuarto trimestre del 2021 el desempleo cayó al 7%, el nivel más bajo desde el año 2016. Pero desde entonces y hasta hoy, el empleo asalariado registrado cayó casi 1,7 puntos porcentuales, mientras que el empleo informal aumentó 1,4. En Matanza tenemos 83 comedores, así que cuando quieran las puertas están abiertas para que ustedes vean cómo trabajamos. No somos ningún vago, somos sobrevivientes de los gobiernos que aporrean y nos hacen faltar el trabajo. Montado sobre una realidad social indiscutiblemente dura y una desigualdad tremenda, los planes sociales aparecen como un dique de contención, el que siempre estuve a favor, digamos. Por supuesto. Tiene que haber un dique de contención. Me parece que después se produce como... No sé explicarlo, pero tampoco sé cómo se sale de los planes sociales. Obviamente se sale con crecimiento, se sale con laburo genuino, con cosas que estamos muy lejos de conseguir. Y me parece que en base a eso se genera como esta
esta guerra invisible o muy palpable, según para quien sea, entre el que pone en duda la veracidad de los planes sociales y el que de algún modo cuestiona los números de pobreza e indigencia. Hay una falacia que hay que romper y es la de si le das trabajo no te votan más. Cualquiera de estas personas, ¿cómo vive? Quieren trabajo. Si un gobierno genera las condiciones para que consiga un trabajo supuesto. que le permita dejar de vivir como vive, lo va a votar para siempre. O sea, no, esa Si consigue un trabajo. Ni va. No sé si hay un gobierno que puede prometer que va a generar un laburo genuino. Me parece que eso es un deseo más que algo posible de prometer. Hay un punto que yo no lo tenía tan claro, no lo tenía tan presente, que mientras investigaba esto se hacía cada vez más evidente, y es una visión desde una clase media y una clase alta desde ya, de que no tienen que poder elegir de qué trabajan y cuánto les van a pagar. El fin de semana Martín Rodríguez escribió una columna sobre esto en la que hablaba un cartonero que decía que prefiere cartonear a estar 1000 horas laburando en una fábrica en la que no puede decidir absolutamente nada, ni sus tiempos ni nada. Y Martín Rodríguez decía que esa decisión, esos márgenes de libertad, no son patrimonio de un cartonero. Y desde la clase media y la clase alta se les endilga esto tipo, lo dice Babi Checopar en el informe, Sí. que por 20 lucas no voy a laburar. Realmente, o sea, ¿nosotros laburaríamos por 20 lucas 14 horas por día? No, y porque además está en estas clases que vos mencionás, Emi, y a las que pertenecemos nosotros, siempre esa mirada de es pobre porque quiere, porque mírame a mí. Y muchas veces, obviamente, o la mayoría, el 100% de las veces, hacemos caso omiso a las oportunidades que tuvimos nosotros. Clave, las oportunidades son la explicación del tejido social. Sí, totalmente. Después hay totalmente. excepciones, ¿no? El que rompe ese tejido, el que es un fenómeno. Por supuesto, pero son excepciones. En general Son es. excepciones. Porque, Cierto. viste, a mí me pasó cuando mi primer trabajo era de cadete y laburaba en un lugar donde eran todos clase alta y todos te venían con el discurso. Yo a las 5 de la mañana me levantaba. Está bien, pero vos venís de una familia de gente que tiene mucha Sí, guita. esfuerzo, más oportunidades, contexto social, amigos de tu familia y demás, generan una posibilidad de una carrera. Sí, y dentro de todo eso también existe una narrativa que se potencia desde algunos medios de él que te dice limpiaba el piso y ahora es millonario, y cuando averiguás un poco más sobre esas historias generalmente ya era millonario de antes. Todo eso conspira contra esta gente que además tiene una necesidad imperiosa de presencia del Estado, al que también vivimos cuestionando últimamente. Ese es el debate. Para mí, la madre del borrego, el debate es reforma del Estado, hasta dónde tiene y hasta dónde no tiene que ir. Parte de la pelea central de la política tiene que ver con la administración y hasta dónde tiene que llegar el Estado. Con la asistencia, en este caso, o bueno, en la salud, en la educación, es un debate siempre presente. Y que se considera que cuando se habla de planes sociales, solo se considera que son estas cosas como, y la AUH, tienen hijos, se embarazan para cobrar un plan, tienen hijos porque sí. ¿Qué? Entonces yo tengo un pibe y me va a pagar la leche. Hay cosas que nosotros recibimos como el día que te casas, tu jubilación. Estos también son ayudas sociales, ¿eh? Un sistema previsional, tu obra social. Todo eso son reparos del Estado que te da a vos clase media, clase alta y clase baja. Y lo que está muy, muy roto es, estos días vinimos hablando de cuántos chicos llegan a terminar la secundaria. Bueno, Tremendo. todo eso está conectado con esto. Son generaciones y generaciones de pibes que no están bien alimentados. 63% de escuela pública no llegan, y lo decíamos ayer, y no todos se van a trabajar. No. Algunos desearían Y tener esta trabajo, idea que no de tienen. que alguien puede lucubrar cómo sumar 8, 9, 10 planes para poder... Primero que es muy difícil cobrarlos en el sentido de que tenés que hacer una estrategia, tenés que tener el tiempo y las herramientas para hacer la estrategia de tenés que cobrarlo por varios lugares, Es que no se imposible. pisen. Es Que lo imposible. piensen Pero es un Eso lo pobre, puede- malo y vago, ¿no? La idea es esa también. Sí. Eso lo puede llegar a hacer alguien que tenga tiempo y que esté pensando en defraudar al Estado de tal manera que incluso quien lo pueda llegar a hacer es un margen mínimo. Mínimo. Pero ¿sabés quién defrauda al Estado? Todos los que para no pagar impuestos la tienen afuera y no la declaran. Eso es defraudar al Estado también, Sí. ¿eh? Pero ahí está claro que lo defraudan. Lo que pasa es que la justicia no avanza en esa dirección. Y muchas cosas que se desconocen. Por ejemplo, muchos hemos escuchado la situación de alguien que trabaja limpiando una casa y dice, no quiero que me pongan en blanco porque pierdo un plan social. Hay desconocimiento por completo del sistema también, de parte de quien está trabajando y de parte del empleador, porque una AUH, una mujer que va a limpiar a la casa de alguien, no la pierde, pero al desconocerlo
tenés miedo, también tenés miedo. Dicen, si te registran los primeros 6 meses, el Estado se hace cargo de la mitad de ese sueldo. Pero el laburante dice, y mira si después de eso quien me contrató me dice, no, yo no te voy a pagar la otra mitad, no te la paga el Estado, no te la paga nadie. Bueno, todo eso es miedo y es lo que pasa entre nosotros. Y la otra parte son empleadores que se aprovechan de esta situación también y pagan miseria. Pagan miseria. Entonces le dicen, realmente, 1000 horas por 12 lucas, 20 lucas, cuando tengo que dejar a mis hijos que los cuide otro. ¿Cómo pago o sea, la babysitter no es solo para clase media. El clase baja que tiene que dejar. No, a sus hablaban del hijos, comedor y del lugar donde cuidar. cuidan, chicos. Conclusión, no se puede vivir de un plan social. Es un dique de contención. Al fin de cuentas es un lugar de contención y de ayuda para la mitad del país, más o menos. Y por eso era tan importante la escuela abierta, en momentos donde estuvo cerrada. Total. Y era para contener a esos Es chicos. mucho más que la escuela. Bien, ¿se puede vivir de los planes sociales? Se preguntó el TPDMI. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Somos Tu radio. en el formato que quieras. UrbanaPlay